Episodio 3. Los planes de Mokosh. Mylon había estado una vez en este mismo lugar, vivo y lleno de fuerza. Aquí mismo caminó hacia su perdición y permitió que las tinieblas lo envolvieran en su abrazo húmedo y fatal. ¿Podría haberlo detenido? ¿Haber hecho entrar en razón a los aldeanos? ¿Debería haber corrido el riesgo y haber intentado evitar el castigo? Sentada en la hierba cubierta de rocío, no puedo evitar pensar en ello. Te extraño. Ella se mordió el labio inferior, casi mordiéndose la piel reseca, como si el dolor pudiera desterrar los pensamientos sombríos de su mente. Para hacerse sentir mejor, Lada desnudó su alma. Aunque sea tu culpa, aunque hayas matado a Berella, te extraño de todos modos. Yo te perdono. Lada recordó el espíritu de aquella mujer que la perseguía. Sí, ¿qué onda con esa mujer? Una estrella se apagó, otra se apagó. Se cayó y otra se apagó, y solo la última permaneció brillando. ¿Qué estaba tratando de decirme? Otro misterio que no puedo resolver. Como la muerte de mi hermana. Todo está conectado, entrelazado como le gusta a Mokosh. Ella no pudo evitar las palabras de Dragan. Si Mylon estaba tan ansioso por verme, ¿por qué no me preguntó? Solo una vez, al menos una vez, casi nunca nos visitaba. ¿Qué estaba buscando por la ventana? Mylon no estaba enamorado de mí. Vi la silueta de una mujer en su casa. Debe de ser aquella de la que me habló. Si él no me buscaba a mí, ¿a quién buscaba? ¿A Hannah? ¿A mi madre? ¿A mi padre? No. Estaba buscando a alguien que venía a nosotros con suficiente frecuencia como para rogarle a Mokosh que le permitiera verla. Lada sintió una oleada de emoción y alegría, pero también rabia hacia sí misma. ¿Por qué no se había dado cuenta de eso antes? Es Sienna. ¿Sienna? Sienna ha sido la novia de Mylon todo este tiempo. La suma sacerdotisa todavía no se sentía bien después de su convulsión. Su ojo ciego había visto demasiado dolor de los muertos y necesitaba descansar antes de que ella y el resto de los sacerdotes buscaran los cuerpos que se habían escapado del cementerio de cabañas. Diana se sintió cautelosa cuando Lada dijo que había venido a verla a ella y no a la suma sacerdotisa. Pasa. Lada se alegró de poder hablar con Sienna solas, sin la suma sacerdotisa. Ella tenía el presentimiento de que no querría tener una conversación delante de la anciana. Sienna estaba tranquila pero demasiado serena. Su postura rígida, sus manos entrelazadas y sus labios temblorosos solo alimentaron la sospecha de Lada. Lada la miró a la cara en silencio, con una sonrisa casi condescendiente y solo un pensamiento que giraba en su cabeza. Si Mylon te amó todo este tiempo, te buscó entre la multitud y no diste señales. ¿De qué más te escondías? ¿Qué más estaba escondido de todos, para todos nosotros? Lada estaba furiosa, perdida o decepcionada. Oh, vaya. Tu elección jugará un papel en esta conversación. ¿Te puedo ayudar en algo? Hannah intentó sonreír y esa sonrisa temblorosa e incierta hizo que Lada se sintiera mal. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué quisieras saber? Tú eras la amante de Mylon, bueno, la enamorada, quién sabe. Lada no se molestó en preguntar, lo dijo con firmeza, porque el dolor en los ojos de Sienna disipó todas sus dudas. No, eso no es... Deja de mentir. Su voz se volvió apagada sin vida, como todo lo que le quedaba del amor de su amiga. Los sentimientos de Sienna se estallaron de repente y tembló violentamente. Se hundió en la silla, enterró la cara entre sus manos y estalló en lágrimas. Su corazón le dolía de simpatía y Lada le dio unas palmaditas en el hombro de Sienna para consolarla. No llores. Sienna se aferró al vientre de Lada y la abrazó con fuerza imponente. ¿Qué le hiciste
a mi hermana. Mylon te mintió por ti, ¿no? No, La hada no interrumpió a Sienna, dándole el espacio para que finalmente dijera la verdad. Pero Sienna no podía dejar de llorar, no podía pronunciar las palabras. Solo, dime. Algo desesperado que vio en los ojos de la hada obligó a Sienna a decir: nunca hubiera matado voluntariamente a tu hermana. ¿Qué? Ella siempre ha sido muy amable conmigo. Y Mylon, le hice daño, ni siquiera me despedí de él. Las rodillas de Sienna temblaban tanto que movía nerviosamente las piernas, con la esperanza de aliviar la tensión. Responderé todas tus preguntas. What the fuck? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Mylon? En esa terrible noche. Él vino hacia mí. Vino en forma de Koschei. Los celos quemaron la garganta de la hada. Él vino hacia ella, pero... hacia aquella que le había dado la espalda. ¿Por qué no me visitó a mí también? Después del todo, la hada todavía buscaba su rostro entre la multitud, a pesar de su miedo y disgusto. Buscó sus ojos como una tonta esperanza, como si no fuera demasiado tarde para arreglarlo todo. Tal vez ella era la única que se aferraba al pasado. Mylon dijo que se sentía solo allí. Dijo que no pertenecíamos a ese lugar. ¿No pertenecemos aquí? Sienna se encogió de hombros. Ella se estremeció al recordar. ¿Por qué eras tú la que escondía la verdad a todos? Mylon dijo que era por tu familia. Sienna miró hacia la puerta que conducía a la suma sacerdotisa dormida. Yaga la habría desaprobado. Esperaba que yo fuera como mi hermano, o al menos que me convirtiera en sacerdotisa. Si ella hubiera descubierto que estoy enamorada. Sienna se atragantó con esa palabra, pero continuó. Ella se habría sentido decepcionada de mí. Ok, ¿y qué pasó entre Mylon y Brella? Sienna estalló de nuevas lágrimas con renovado vigor. La hada suspiró cansadamente. ¿Por qué lloras? Le tomó a Sienna un tiempo calmarse por completo. Se secó las lágrimas de las mejillas, sorbió de la nariz y empezó a hablar. Cada palabra suponía un esfuerzo, como si la clavaran con puñales afilados. Mylon no solo habló conmigo esa noche, sino también con Mila. Mila y Brella se habían peleado por culpa de ti. Sin responder, la hada salió corriendo de la casa. ¿Qué? Mila. Ella no podía tomar suficiente aire. Ella quería que sus pulmones estallaran. Quería abrirse el vientre y sacar el alambre de púas con todas sus puntas afiladas, clavándole su trasero y causándole dolor. Tal vez Mila no tenga nada que ver con esto, pero no sería mi culpa que Brella muriera. Pero siento que resolver su asesinato es la clave para descubrir la verdad. Todo empezó esa noche. Solo tengo migajas con las que trabajar. Me voy a aferrar con lo que pueda. Tengo que seguir haciendo preguntas. Algún día las respuestas me llevarán a donde necesito ir. La hada sabía dónde encontrar a Mila. Furiosa y risueña, frívola y risueña. A Mila le encantaba la atención masculina y las reuniones nocturnas. Ella nunca dejaba pasar la oportunidad de compartir una bebida o dos agradables compañías. A pesar de su lucha interna, la hada se puso un vestido y se peinó a regañadientes. Ay, ni metes.
El gratis. No se esfuerzan con los peinados. El aire estaba lleno con excitación. Bueno, más bien emoción, excitación no. Emoción grosera y estridente, como una risa de borrachos. Las libélulas volaban sobre las mesas de maderas que estaban apiladas bajo la sombra de los árboles susurrantes. Un rico olor a hidromiel e infusiones de hierbas llenó el aire con un saludo empalagoso. La bebida se derramó por todas partes cuando las asas chocaron con un ruido sordo. Las mujeres con vestidos ligeros y vaporosos corrían hacia los hombres, riendo y echándose el cabello atrás sobre los hombros con picardía. Coqueteaban como si tejieran un hilo invisible de palabras que se tendía entre ellos y sus parejas, extrayendo cumplidos, sinceros pero desvergonzados. ¿Has olvidado cómo me tiraste de la trenza a la última reunión? Leila estaba de espaldas al hada, bloqueando al hombre con el que estaba hablando. Otra mujer levantó de un ladillo de su vestido, como por accidente, dejando descubierto su pierna desnuda, para luego ocultarla rápidamente bajo la tela. Ay, no, Dios. Las risas y las conversaciones fluían libremente, distrayendo a la gente de sus dificultades y alejando la oscuridad de la noche. La hada se sentó en la mesa más alejada, sin querer que nadie la viera. Las bromas eran fuertes, a veces cínicas. Ay, Dios mío, ¿qué hace este anciano aquí? ¡Qué maravilla! Blas ha bebido tanto que apesta como un jabalí viejo. Señoritas, no se acerquen demasiado. Podría babear sobre ustedes. En vez de una respuesta, Blas gruñó indistintivamente. Dayan se rió, prácticamente resoplando su diversión. Le dio una palmadita en la espalda de Blas, quien sonrió y asintió como si fuera un cumplido y no un insulto. Le disgustaron al hada. Y sin embargo, había una matiz nerviosa en sus risas y bromas. Todos bebían con avidez, como si no hubiera un mañana. Como si el hidromiel no solo fuera una bebida, sino una porción protectora que pudiera desterrar los recuerdos de los Pochés, de los cuerpos fríos a las afueras del pueblo. No hablaban de ello abiertamente, pero estaba claro, tenían que reír lo suficientemente fuerte para ahogar el eco de dolor y el miedo que se acercaba a cada uno de ellos en las sombras de las noches. Dayan golpeó la taza sobre la mesa vacía y le gritó a Blas que estaba medio dormido. Y como sea, me resfrié y tuve tos. Y escuché la risa desagradable de ese niño en la miserable ventana, como si estuviera burlándose de mí. Y es Sirin, esa bruja maldita. No. Shut the fuck up, Dayan. Deja en paz a mi brujita. Esa asquerosa serpiente me miró con una mirada asesina. Desearía, ojalá nunca la hubiera visto. Quiere maldecirme para que me pudra vivo. Ya cállate, borracho. Vete a dormir un poco y deja de contar historias tan ridículas. Mila tomó su taza y salió volando. Antes de que el hada pudiera saltar de su asiento, Mila ya había desaparecido de la vista. La hada se dio cuenta de Novak e inmediatamente se agachó y volvió a sentarse. Él se detuvo, mirando a los alienos, quienes lo miraban fijamente. Novak inclinó la cabeza pensativo, luego tomó una taza de hidromiel y se sentó en la mesa de al lado, tan vacía y desolada como la del hada. Un momento después, Dragan se sentó junto a Novak. La hada se encorvó aún más, intentando mimetizarse con el entorno y volverse invisible. Oh, por el amor de los dioses, ¡qué suerte! Ella giró cuidadosamente la cabeza en su dirección. Había mucha gente alrededor y la noche ocultaba detalles, por lo que significaba que tal vez no notaran al hada. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué Dragan se sentó con Novak? ¿Qué quiere de él? Ok, vamos a escuchar escondidas. La hada apoyó la cabeza en la mesa, lo que le permitió mirarlos libremente, sin esconderse y escuchar su conversación. Al principio guardaron en silencio. Dragan miró fijamente a Novak. Había un brillo de escrutinio mezclado con amenaza en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Bebiendo.
como todos los demás. Tú no eres bienvenido aquí. Tienen miedo de ti. Novak miró alrededor de la multitud. Se congelaron todos, en efecto. Deberían dejar de tener miedo. El miedo los frena y todos han estado inactivos durante demasiado tiempo. No te corresponde a ti a juzgar. ¿Para quién entonces? ¿Para ti? Hablas como el futuro anciano o como... hablas como el futuro anciano o como hijo de Venciana. Las cejas de Dragan se enfurecieron amenazadoramente, pero Novak no se dio cuenta o no sintió la amenaza. El anciano dijo que ocuparía su lugar. Eso lo voy a decidir por mí mismo. Su voz tenía un tono peligroso. Novak estaba sobre un terreno muy delicado y no sabía, pero no parecía ni asustado ni complacido. Y lo sabía, pero no parecía asustado ni complacido, ni siquiera dispuesto a tomar represalias. Puede que los sacerdotes y el mago te eviten, pero yo no tengo miedo. Y si tengo que hacerlo, te sacaré las respuestas a golpes. ¿Qué hay en las tinieblas? Nova tomó un sorbo de hidromiel e hizo una mueca. Tengo la mente nublada. ¿Te gusta eso? Dragan se inclinó amenazadoramente. ¿Cómo saliste de las tinieblas? Vas a ser un gran anciano. Por un momento, Lada pensó que Dragan quería golpear con el puño a la cara de Novak, pero en lugar de eso, el herrero suspiró y se enderezó. Hizo un gesto alrededor de su rostro. ¿Quién te hizo esto? Novak se tocó el colmillo del pecho pensativamente. Su mirada se volvió distante y cegada por el recuerdo. Pero él parpadeó y respondió, sus ojos volviéndose casi tan hostiles como los de Dragan. Un oso. Dragan hizo una pausa, considerando su respuesta. Probablemente estaba plagado de los mismos pensamientos que Lada. Hay animales en las tinieblas. Tú usas su colmillo entonces. Me recuerda en quién me he convertido. ¿Y en quién te has convertido? Novak miró fijamente a Dragan con su mirada acertada. Alguien que hace preguntas. Hacer preguntas significa obtener respuestas, y a veces duele mucho eso. Te gusta hacer preguntas, pero no te gusta responderlas. Un coche se llevó mis recuerdos. Vuelven, pero están dispersos. Solo puedo hablar de lo que recuerdo. Dragan latió la cabeza y su boca se curvó en una sonrisa irónica. No me digas. Te estoy diciendo la verdad. Si algo le pasa a Venciana, no pasará nada. Dragan se levantó de su asiento. No vine aquí por tu promesa. Tu palabra no significa nada para mí. Vine a darte la mía. Si Venciana resulta herida por tu culpa, maldita sea, la vida en las tinieblas parecerá una bendición de los dioses. Novak inclinó la cabeza y su mirada se volvió gélida y aterradora. Ya dijiste eso. Lo voy a seguir diciendo hasta que salgas de la casa de Venciana. Sin esperar por una respuesta, Dragan dejó a Novak y regresó con Kalman, quien lo estaba esperando ansiosamente. Lada se levantó, nunca se levantó, dejó su cabeza apoyada sobre la mesa, escondiéndose en las sombras tras las espaldas de los... jerguistas, quién sabe. Las amenazas de Dragan y Novak no lograron alterar la compostura del otro y en cambio alcanzaron a Lada. La asustaron y le dejaron un sabor amargo en la boca. Todos estos años, los habitantes del pueblo han estado unidos contra un enemigo común, la neblina. Hemos llegado al punto en que no tenemos solo a los espíritus malignos, sino también a los demás. De repente, una niña saltó de regazo de su madre y corrió hacia Novak y le tendió su pequeña mano. ¡Hola! ¡Rada! Lada se giró con cautela, como si se estuviera preparando para correr a ayudar a la muchacha. La mirada de Novak se detuvo en el rostro de Rada y no se movió. Era imposible saber qué estaba pensando y qué sucedería después de su silencio. Pero de repente, su rostro sereno se iluminó con una sonrisa que borró las pesadillas grabadas en su rostro.
e incluso su cicatriz pareció encogerse y parecer más pequeña. Hola, Radha. Él está siendo amable. Ay, pues es una niña, o sea, ¿qué esperan? Pero había algo más aterrador en ello. Ella estaba inundada de expectativas, incertidumbre y desconfianza, perdón. ¿Y si cambiara de opinión? ¿Qué pasaría si se abalanzara sobre la chica y la arrastrara hacia la neblina, revelando su naturaleza Koshchei? En vez de eso, Novak sostuvo la mano de la niña, escuchando su balbuceo con una sonrisa suave. Novak notó la mirada pesada y escrutadora de Lada. Lada se dio la vuelta apresuradamente. La madre de Radha dejó escapar un pequeño chillido y exigió que su hija soltara al extraño. Luego la apartó y la levantó. Ella giró su rostro, retorcido por el miedo, hacia Novak. «No la toques. Mantente lejos». Dejan se levantó de la mesa y con un gorgoteo de flema entre los dientes apretados dijo: «Aléjate, espíritu maligno». Los aldeanos percibieron su indignación. «¡Ay, Dios! ¡Ahuyéntenlo! ¡Ay, todos están vestidos como en un culto!» Novak sonrió con amargura y se levantó de su asiento. Al pasar junto a la mujer y la niña, se detuvo. La madre de la niña se estremeció, pero él se limitó a hacer una leve reverencia a Radha. Mientras se alejaba, algo apretó dolorosamente el pecho de Lada. Pero su atención fue nuevamente captada por Mila, revoloteando entre las filas de las mesas. La mayoría de las mujeres estaban cansadas de bailar y charlar y se sentaron riendo junto a los hombres. Mila también parecía cansada, pero tenía una sonrisa plasmada en su rostro, como si estuviera tallada en su lugar. Parece que se está sirviendo el resto de las bebidas, y ayuda en la fiesta. Lada se acercó lentamente a ella, interceptándola en su camino para agarrar una jarra nueva de hidromiel. Mila. Su voz era suave pero cargada de determinación. Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Mila mostró una sonrisa deslumbrante e inclinó la cabeza, permitiendo que su cabello cubriera sus mejillas sonrojadas. ¿Podemos hacernos a un lado? Hay demasiada gente aquí. No puedo. Lo que tengas que decir, lo puedes decir aquí mismo. Ella alargó sus palabras, su voz dulce como la miel, empalagosa y cargada de burla. Hablaste con Mylon cuando eran Koshcheis, ¿no? Mila se congeló. Luego se apoyó perezosamente sobre la mesa, lanzó una mirada a los invitados y finalmente miró a Lada. Tal vez lo hice. Lada se acercó un paso más. Mila no se apartó ni se inmutó, pero inclinó ligeramente la cabeza. Sintió una extraña satisfacción al pensar que Mila pudiera tenerle miedo. ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo? Los ojos de Mila se oscurecieron como si hubiera estado esperando la pregunta. El aire de arrogancia y bravuconería que llevaba como disfraz desapareció, dejándola desnuda frente a la ira de Lada. No lo recuerdo. Tenía mucho miedo. No le hice mucho caso. Tuviste una pelea con Breya. ¿Qué te hizo? ¿De qué estás hablando? Tú y Mylon. ¿Qué escondían? Lada intentó mantener la calma, pero la tensión hizo que su voz sonara más aguda de lo que pretendía. Yo no tengo nada que ver con esto. La voz enfadada de Mila alivió sus dudas. Luego, como si quisiera disimular su miedo, añadió: Tú y tus sacerdotes olviden que a veces la gente puede ser peor que los malos espíritus. Mylon confesó: Breya y yo nos llevábamos bien, al menos hasta que tuvimos una discusión sobre ti. Porque te molestaba a veces. A ella no le gustaba, pero no era mi intención hacerte daño. Lada frunció el ceño, sintiendo que algo desagradable y resbaladizo se agitaba dentro de ella ante esas palabras.
Mila se inclinó hacia ella, manteniendo las manos detrás de la espalda, y miró a la hada con los ojos con una sonrisa burlona. ¿El misterio de la muerte de Verella todavía te persigue? Ella suspiró e hizo un gesto, como para ahuyentar el recuerdo desagradable. ¿Sabes qué? Tal vez ella misma se lo buscó. La boca de Mila se curvó mientras soltaba una risa corta y cruel. La hada sintió que algo se encendía dentro de ella y no la permitió que hablara así. O se tragó su ira y evitó una escena. No, ponle en su lugar, Lada. Ella agarró la mano de Mila, agarrándola tan fuerte que Mila contuvo el aliento y un suave gemido escapó de sus labios. ¿Te estás riendo de su muerte? Mila intentó apartarse, pero Lada la sujetaba con firmeza. Todo estuvo en silencio por un momento. Las risas y las conversaciones se apagaron a medida que todas las miradas se dirigían hacia la escena inesperada. ¡Suéltame! Mila se sacudió hacia un lado, pero Lada no la soltó. Podía sentir el dolor y la rabia distorsionando sus rasgos. Al siguiente momento, Mila golpeó la muñeca de Lada y saltó hacia atrás, frotándose la mano. ¡Has perdido la cabeza! Escupió la acusación, su mirada ya no asustada sino hostil, casi depredadora. Mila dio un paso atrás, reprimiendo su enojo y agregó: «Tócame de nuevo». Mila frunció los labios y sacudió la cabeza, como si repensara las palabras descuidadas que casi se habían escapado. «¿Qué me harás? ¿Matarme?» Mila apretó los puños, respirando con dificultad. Su pelea fue interrumpida por Dragan. «Dragan, aléjate de aquí». «¿Qué está pasando aquí?» La visión de Draga fue bloqueada. La espalda de Lada bloqueaba la visión. Dragan estaba de pie frente a ella, como si quisiera protegerla de Mila. Se sintió aliviada y agradecida. Mila sonrió con ironía y tristeza. «Nada, es ella». «Será mejor que te vayas. ¿No tienes trabajo que hacer?» Mila recogió su jarra. «Tengo mucho trabajo que hacer». Tenía cuidado de evitar a Lada y caminaba a su alrededor torpemente, como si temiera que Lada la atacara nuevamente. Parecía ridículo y Lada no pudo evitar una sonrisa triunfante. Bien hecho. Veo que estás feliz. En absoluto. Cuando Mila se fue volando por otras mesas, Dragan preguntó: ¿Está todo bien? Sí. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Será mejor que me vaya a casa. Lada se apresuró a alejarse en la noche, todavía llena de ira. Sus pies la llevaron hacia adelante, mientras sus pensamientos se tambaleaban con un sinfín de preguntas. Mila, ¿fue cruel? ¿O estaba asustada de mí? ¿O es una minger? ¿Una chica vil? ¿O le desagrada tanto como a mí me desagrada? Mila fue cruel. A ella no le importan los sentimientos de los demás. Es indiferente a todo lo que le rodea. Pero, ¿ella de verdad pudo haber lastimado a Verella? Lada no se dio cuenta de que había pasado por su casa, y solo salió de sus pensamientos cuando notó la casa de Vencien a lo lejos. En la noche, la niebla cubría el suelo, estirándose y aferrándose al viejo tejado de sus garras. Era como si intentara levantarse, trepar al techo y quedarse allí como un gato callejero. Pero todos los gatos habían desaparecido. No. En cambio, Vencien tuvo que domar su propia oscuridad. Lada se detuvo. He vagado por mucho tiempo. Será mejor que regrese. Pero algo la impulsó a seguir adelante. ¿Qué hacía el extraño entre los muros de la casa olvidado? ¿Durmiendo o rezando? ¿O tal vez no estaba en casa? ¿Mirar a la ventana de Novak? ¿O examinar la casa? ¿O irse a casa? Examinar la casa. No entraré. Solo echaré un vistazo alrededor. Ella se arrastró hacia la casa, pisando el suelo con cuidado. Sus pies se hundieron en la suave hierba,
pero la hada sintió como si hubiera como si hubiera despertado a todos los espíritus malignos. La hada se quedó congelada en la ventana de Novak, escuchando el susurro del viento. La luz de las estrellas se reflejaban a través de las ventanas, y la hada agarró lentamente al alféizar de la ventana y se puso de puntillas para mirar adentro. La oscuridad de la casa parecía espesa como el agua de un pantano. La hada nerviosamente tragó, ya que tenía la boca seca por el miedo. Estoy siendo una tonta. Le prometí a Volod que no buscaría a Novak. ¿Y qué estoy haciendo? Debería mantener mi distancia de él y ya no acercarme a su puerta. Sus ojos se fueron acostumbrando poco a poco a la oscuridad y pudo distinguir los contornos de flechas cuidadosamente colocadas sobre la cama y una venda familiar en el banco. ¿Por qué se vendaría los ojos? Salió de la niebla con los ojos vendados, pero no los ha vuelto a usar desde que se instaló en el pueblo. Para sobrevivir. Oh, una suave voz sonó detrás de ella, y ella se estremeció como si la hubieran golpeado. Ella se retrocedió, pero casi tropezó con la raíz que estaba escondida en la hierba. La hada se giró. Novak salió de entre las sombras, y sus ojos brillaron en la noche, reflejando la luz de la luna. ¿Por qué viniste si tienes tanto miedo de mí? Hablaba suavemente, casi burlonamente. ¿Cómo podría la venda ayudarte a sobrevivir? ¿Los sacerdotes no te dijeron? No están ansiosos por compartir sus secretos. Tampoco yo. No puede ser. Hizo una pausa por un momento y luego se dio ante la mirada suplicante del hada. Mi padre era un sacerdote. Los demás espíritus lo habitaban, pero a mí no. Nos encontramos con Koshais, que vagaba sin pensar en la oscuridad. Nos encontramos con Mavkas. Mi padre me vendó los ojos para que no pudieran controlarme ni atraerme. Es difícil para los espíritus malignos controlarte mientras no puedan ver tus ojos. Por eso los sacerdotes necesitan estas máscaras. Empecé a pensar que eran para asustar a la gente. Con los años he aprendido a caminar ciegas, a ver sin mis ojos. Dijiste que estaba radiante. Dijiste que te había llamado aquí. ¿Qué quisiste decir? No recuerdo haber dicho algo así. No recuerdo cómo salí. Su voz cambió, se volvió apagada y decepcionada. A la hada le preocupaba que dejara de responder a sus preguntas. ¿Tu arma la usas contra los espíritus malignos? Novak inclinó la cabeza y asintió brevemente. Hice el arco con el roble muerto, la cuerda con un tendón de animal. Oye, las flechas también están hechas de madera de roble y las puntas están hechas de hueso y piedra. Usé lo que podía encontrar. Su mirada pensativa se desplazó de su rostro a la ventana detrás de ella. Resultó bastante bien. El arco nunca me ha fallado. ¿Y has estado vagando solo todo este tiempo? La razón es por la que las estaciones no cambiaban en la neblina. No había día ni noche. Con el tiempo, por eso el tiempo se alargó eternamente. Pero ¿cómo llegaste allí? No es un secreto. ¿No has oído lo que dice la gente? La gente dice todo tipo de cosas. Lograste conocer un poco mejor a Novak. La hada se dio cuenta de que Novak no diría más. Ella todavía desconfiaba de él y decidió no poner a prueba la paciencia de los dioses. Vine aquí por accidente. Me voy ahora. Una parte de ella se aterrorizaba de que él no la dejara ir, pero Novak solo sonrió y no la detuvo. La hada corrió por el campo y no se volvió a mirarlo de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, Novak ya no estaba a la vista. Al siguiente día, Osar rascó las ranuras llenas de hollín de madera, luciendo aburrido. El padre de la hada inclinó la cabeza sumisamente una vez más.
murmuró con diferencia. Bueno, murmuró. El propio mago, personalmente. Para poner fin a sus agotadoras peticiones, Ozar aceptó sentarse a la mesa y aceptar la comida y bebida. Pero no tenía prisa en comer. Ozar intentó no mirar a Ramit, porque lo vio encogido bajo su mirada. Si puedo preguntar. Había estado divagando sin parar, pero fue solo entonces que Ozar finalmente prestó atención a lo que estaba diciendo. ¿Qué le trae aquí? El mago sonrió con ironía y pensativamente raspó su cuchara en el plato. La suma sacerdotisa quiere entrenar a su hija en su oficio. Ella no se siente bien, así que me delegó este importante trabajo. Radmir frunció los labios y asintió lentamente. Su antigua docilidad había desaparecido. Ozar no pudo evitar respetarlo por la franqueza con la que lo miró. No arruines a mi hija. Ozar apenas pudo reprimir una sonrisa. Primero deberíamos aprender no arruinarnos a nosotros mismos. Lada bajó por las escaleras, con sus pies descalzos apenas tocando cada escalón, y se congeló frente a su invitado. Ella respiró hondo y asintió, intentando mantener la espalda recta. Podemos irnos ahora. Cuídate. Regresaremos al anochecer. No se preocupe por su hija. La paz esté contigo. El mago inclinó la cabeza y abrió la puerta, dejando que Lada pasara primero. Caminaron el uno al lado del otro, por un sendero cubierto de vegetación húmeda. Lada recordó el camino hacia los huesos de los dioses. El bosque ya no les daba como antes. Los espíritus malignos no se atrevieron a acercarse a ellos, sino que acecharon en la sombra del follaje, siguiendo los pasos. Lada intentó ver a los malos espíritus, o no les prestó atención, o miró sus movimientos, pero no miró de cerca. A ver este. Si siguieran acercándose, lo notarían al instante. Pero a ella no le importaba qué clase de espíritu maligno los perseguía. Llegaron a los huesos de los dioses. Seguían inmóviles, surgiendo del suelo, petrificados y congelados más allá del tiempo. Lada y Ozar comenzaron a quitar las hojas caídas y el musgo. El mago apenas la habló. Él se sentó en el suelo y, moviendo cuidadosamente los dedos, comenzó a limpiar los surcos, como si estuviera tratando viejas heridas que no estaban destinadas a sanar. Y, al igual que la ocasión en que la suma sacerdotisa se arrodilló ante los dioses, había algo sumible en la forma en la que Ozar se inclinó obedientemente sin quejarse. Instintivamente Lada sintió ganas de inclinarse en respuesta, no ante los huesos, sino ante su inquebrantable fe y devoción. Cuando Lada se dejó caer al suelo junto a Ozar, él habló sin detenerse en su trabajo. Una vez, los dioses vivieron entre la gente. Caminaban en la tierra junto a los mortales. Sus grandes manos podían dar forma a todo el pueblo. Ayudaron, pero también castigaron. Su poder llenó el mundo entero, fluyendo a través del viento y el agua. Su labio se curvó y levantó los ojos lentamente hacia uno de los dioses. Ahora solo les queda una fracción de ese poder. Todos nosotros, tú, la Suma Sacerdotisa, Venciana y yo, solo conocemos los pequeños fragmentos. Nadie ve el panorama completo. Y ver el relámpago de Perún por primera vez no solo fue una exhibición, fue una advertencia. Ahora los dioses están en silencio. Están esperando. Se están consumiendo y pronto no quedará ni un susurro de ellos. Ozar estaba inusualmente serio, lo que inquietó a Lada. ¿Qué quieres, Lada? ¿Quieres que los dioses vuelvan? Lada se estremeció ante la pregunta,
Miró sus puños apretados que descansaban sobre su regazo y dijo en voz baja: no. ¡Ay, Dios! Los ojos de Ozar brillaron y había más que reproche en su voz, como si hubiera estado esperando escuchar una respuesta completamente diferente. Sabía que no pertenecía a ese grupo de sacerdotes. Él se paró. Pero si quieres permanecer entre nosotros, tienes que desearlo. Volod recurrió a los dioses la noche de los Koshesh. No debería haberlo hecho. Ahora los dioses se han vuelto más débiles y no podemos contar con su ayuda. Pero si son tan débiles, ¿por qué respondieron al llamado del sacerdote? No lo sé, no estaba allí. Quizás estaban protegiéndolo. ¿Volod es tan importante para los dioses? ¿Cuál es su destino? Ozar miró a los huesos y, satisfecho con lo que vio, sugirió que regresaran a casa. El mago caminaba delante por el camino trillado. Lada siguió sus huellas, poniendo sus pies juguetonamente en los mismos lugares que él acababa de pisar. No hablaron, y hasta el bosque estaba en silencio. Los troncos de los árboles se alzaban por todos lados como montañas, pero Ozar no miraba hacia dónde iba, como si pudiera sentir cada obstáculo en su camino. Parecía saber dónde se encontraba cada centinela, como si el camino se estuviera formando justo frente a él. Lada se detuvo y escuchó. Ella miró fijamente los huecos entre los árboles, donde podía oír una voz distintiva. ¿Qué ocurre? ¿No puedes escucharlo? Dios mío, ¿cómo le cambian los ojos? ¿Qué pasa contigo? Me está llamando. ¿Quién? No lo sé. ¿Los dioses? ¿Los espíritus malignos? ¿El destino? ¿Los espíritus malignos? Vamos entonces. ¿A dónde? Digo, ¿ahí? Vamos a comprobarlo. Los espíritus malignos deberían tenerte miedo, no convocarte para que te unas a ellos. ¿La llamada viene de allí? Ozar señaló un lugar entre los árboles. Lada asintió con incertidumbre. El mago se adentró sin miedo en las profundidades del bosque y Lada no tuvo más remedio que seguirlo. Avanzaron más rápido que los troncos de los árboles se fusionaron formando una franja sólida y borrosa. Ozar estaba persiguiendo algo que no podía oír. Lada intentó guiarlo, pero de vez en cuando le rogaba que abandonara esa absurdidad y regresaran al pueblo. De repente el llamado terminó, tan abruptamente como había comenzado. Vieron un santuario escondido entre la espesura y la oscuridad. Había 3 ídolos de madera cubiertos de musgo y grietas, roídos por el tiempo y las criaturas del bosque. Un templo abandonado, un santuario, como sea. No abandonado por completo. Ozar señaló un camino que serpenteaba entre los árboles y conducía directamente a los ídolos. Había un claro rastro de huellas en el suelo. El mago y la sacerdotisa se acercaron un poco más. Las estatuas eran bajas y toscamente talladas, pero cada una de ellas transmitía un mensaje. El primer ídolo representaba a una mujer con una sonrisa suave pero severa. En su pecho estaba tallado un pájaro que volaba hacia arriba. El segundo ídolo no tenía rostro, salvo sus ojos profundamente hundidos, 2 huecos oscuros. El tercer ídolo, miraba hacia adelante. Su cabeza estaba coronada por estrellas de madera. Ozar señaló la primera estatua. Está girando hacia el amanecer. Los cadáveres de liebres muertas, dejados atrás por sacrificios recientes, yacían sobre el altar. Los huesos de ofrendas pasadas crujían bajo los pies y las plumas de pájaros muertos se pegaban a sus suelas. Estamos en lo profundo del bosque. Los aldeanos comunes no vienen aquí. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué construir un nuevo santuario cuando el pueblo ya tiene uno? Veo 2 posibles razones. O bien adoran a otra persona, o no viven en el pueblo.
sino en algún lugar cercano en el bosque. Ella miró las estatuas torcidas y feas. O tal vez ambas. Con silenciosa confianza, el mago apartó los cadáveres del altar y miró algo. La hada se acercó y miró hacia donde estaba mirando Zar. ¡Ah! La piedra estaba cubierta de musgo y cera. Los surcos profundos para dirigir la sangre de los sacrificios tenían un tinte marrón y estaban cubiertos con una capa de sangre seca y de suciedad. ¿Qué es este símbolo? Parece incompleto. ¿Ves aquí? ¿Saben? Ese símbolo parece complementarse con el símbolo de la casa de Venciana. Puso la mano sobre la superficie rugosa de piedra. El símbolo se ha estado borrando. Lo reconozco. La hada corrió hacia los huesos y, tratando de no pensar en el destino de los pobres animales, esparció sus restos. Encontró un hueso lo suficientemente fino y afilado y regresó al altar. ¿Qué estás haciendo? He visto este símbolo antes, o mejor dicho, parte de él. Empezó a raspar la superficie de la piedra, completando el dibujo con la parte que había encontrado en la casa de Venciana. Exacto. La estrella de Ingli. El símbolo representa la unidad de Prab, Yab, Nav y simboliza el camino hacia el conocimiento y la iluminación personal. Pero no hay nada en el medio. Creo que eso fue hecho a propósito. ¿Para qué? Lo que se coloca en el centro determinará su significado. O quizás sea otra cosa. Si no hay nada en el medio, significa que el símbolo le falta la fe y la sabiduría de los antepasados. De todos modos, cada uno le da su propio significado de sus amuletos. Osar miró a los ídolos. No sé quién hizo esto, pero creen en algo y están esperando algo. La hada no podía apartar los ojos de la estrella. Una estrella cayó y otra se apagó, y solo la última permaneció brillando. ¿De qué estás hablando? Nada. 3 estrellas, 3 ídolos. ¿Qué me quieren decir? Has resolvido el misterio de los símbolos. Osar miró alrededor. Vámonos. Este lugar es malvado. ¿De verdad lo crees? La hada quería ponerse de rodillas y quedarse allí, envuelta en el calor que emanaba cada ídolo. Ella quería aprender la historia de todo lo que veía, sumergirse en la verdad y disolverse en ella, convertirse en parte de ella. Me siento con tanta calma aquí. ¿Eh? Este lugar te invocó. Sus palabras sonaron como un reproche, pero no tenía ningún deseo de acusarla abiertamente. Al mirar su rostro frío y cauteloso, la hada se dio cuenta de que a él tampoco sabía qué significaba todo esto. Ella se enderezó y sonrió obedientemente, aunque ambos sabían que después de eso sería menos sumisa. Habían descubierto algo que ninguno de los dos podían olvidar fácilmente. Vámonos. ¿Le contarás a la suma sacerdotisa sobre ese lugar? Ya era bien la entrada de la tarde cuando emprendieron camino a casa, pero la hada no estaba preocupada. Podía oír los sonidos familiares del pueblo cercano. Así es. Me pregunto si la suma sacerdotisa sabe algo sobre esas estrellas. ¿Escuchaste el llamado? ¿Cómo fue? Sonaba como una voz ininteligible. ¿La voz de quién? De una mujer. Dioses, si dice que soy una bruja o que estoy maldita. Me he vuelto demasiado confiada, pero podrían exiliarme a la neblina tan fácilmente como a Maelon. Pero Zar no dijo nada. Estaba sumido en sus pensamientos. Cuando se acercaron a su casa, la hada se despidió de Osar. La acompañó hasta la puerta de su casa para que su padre no se preocupara y culpara al pobre mago. Dile a la suma sacerdotisa que pueda recuperar
Digo que puede recuperar sus fuerzas y recuperarse pronto. Díselo tú misma. Bueno, está bien. Se fue sin despedirse, como si quisiera olvidar lo antes posible los acontecimientos del día. Lada se sentó en el porche. Apoyó la barbilla en sus manos cruzadas y comenzó a pensar en lo que había visto. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sentía la cabeza pesada y sus manos temblaban impotentes. Su pensamiento ominoso la había debilitado, pero aún no la había aceptado por completo, por lo que decidió descansar. Pero de repente, unos dedos fuertes alargados, la agarraron por el cuello y la levantaron como una liebre sobre un altar. What the fuck? ¿Bulot? Lada batió sus piernas imponente mientras era elevada al nivel de los ojos de Bulot. What the fuck? Un momento. Ya. ¿Qué demonios? Su mirada buscaba respuestas, quería gritar, preguntar qué estaba haciendo, implorar clemencia. Pero su rostro, sus ojos lo dijeron todo. Había un abismo entre ellos y él no podía oír sus gritos y súplicas desde el otro lado. Bulot no la vio. Él era tan ajeno a ella como las sombras. Algo terrible estaba a punto de suceder. Su cuerpo comenzó a luchar. Ella agarró sus manos, su cara. Ella luchó, arañando y pateando. Dios mío. Su corazón lloraba, pero su boca no salía ni una sola palabra, solo una súplica. En vez de gritar, solo podía emitir débiles y desamparados gemidos. Pero dentro, Lada sentía algo más. Rendición. Ella ya había aceptado lo inevitable. No, Lada se dio cuenta de que moriría allí, en sus manos, tan pronto como la miró a los ojos. Ella moriría a manos de la persona que menos esperaba. No un extraño, sino alguien que alguna vez había sido su salvación, cuyo toque la había calmado en su lugar de aterrorizarla. Solo entonces Lada se dio cuenta de cuánto poder y crueldad había en sus manos y lo gentil que había sido con ella hasta ese momento. ¿Qué demonios? ¿What? ¿Se me clavó? ¿Qué? Y entonces sintió un dolor agudo, la punta de su daga. La misma daga que una vez había usado para salvarla se hundió en sus costillas. El dolor la atravesó y el cuerpo y la sangre se acumuló en su abdomen. Lo último que vio fue el árbol al revés detrás de Bulot. Y un extraño pensamiento pasó por su mente. Me va a colgar por ello. Ahí es donde pertenezco. ¿Qué? O sea, se me fue la voz. ¿Cómo? No puede ser. Nos vemos.